drogas, dinero y mujeres. Conoce las historias de los jefes de cárteles más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Narco. Recorre la vida de los grandes líderes de la mafia. Descubre las causas que los motivaron a volverse delincuentes, cometer sus crímenes, tejer una red de complicidades alrededor del mundo y amasar grandes fortunas gracias a la venta de drogas y otros delitos. ¿Estás listo para entrar al mundo narco? Prepárate para un viaje a las entrañas del crimen organizado. Mundo Narco. Bienvenidas y bienvenidos a Mundo Narco, un espacio donde recorreremos la vida de los grandes líderes de la mafia, las causas que los motivaron a volverse delincuentes, cometer sus crímenes, tejer una red de complicidades alrededor del mundo y amasar grandes fortunas gracias a la venta de drogas y otros delitos. Este es un viaje a las entrañas del crimen organizado. Y como cada episodio, me complace presentar a mi colega y amigo Jesús Lemus Barajas, periodista mexicano y autor de varios libros de narcotráfico y sus nexos con la clase política y empresarial de México. Jesús, ¿cómo estás, querido? Gracias, con gusto saludarte siempre, mi querido José Luis. Es un placer estar contigo, platicar aquí con la audiencia de Mundo Narco. Buenísimo. Oye, Jesús, pues recordarás que en el primer episodio conversamos acerca de la turbia infancia de Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo, sus inicios en la mafia. Hablamos también del contexto político y social de aquella época, lo que orilló a muchos de esos campesinos que estaban en este enclave geográfico conocido como el Triángulo Dorado en los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua, pues dedicarse al cultivo y trasiego de drogas en aquellos años. Después trascendería, digamos, ese impacto a la distribución y producción de cocaína y hoy el fentanilo. En el segundo episodio hablamos, si no lo han escuchado, por favor vayan a la plataforma de Spotify, iHeartRadio, Amazon Music o Apple Podcast. Conversamos acerca de la carrera criminal del capo sinaloense y cómo logró afianzar y tejer toda esta red de complicidades, de ser un simple chofer, ya lo decías tú en los capítulos anteriores, Jesús, de Miguel Ángel Félix Gallardo, se convierte en un pistolero y después se aprovecha, digamos, de la caída de estos grandes y viejos líderes de la mafia para arrebatarles estos terrenos y comenzar una nueva organización con sus amigos, colegas Héctor Palma Salazar el Güero, Juan José Esparragosa Moreno el Azul y sobre todo con Ismael Zambada García el Mayo. Sin saberlo también habíamos hablado del asesinato del cardenal Posadas Ocampo y cómo en esos años, ya estamos entrando en el 93, pues resulta que el Chapo cae y es ahí donde es extraditado a México desde Guatemala. Y en este tercer episodio vamos a hablar justo de ese tema, de cuando lo capturan en el 93 y cómo se efectúa, digamos, esa primera fuga y las recapturas, luego la fuga de este gran capo mexicano. Jesús, ¿cómo ves en este tercer episodio? Claro que sí, muy interesante, José Luis, todo lo que planteas, el recorrido histórico que venimos haciendo de Joaquín Guzmán Loera. Creo que es necesario entenderlo y como tú lo señalabas también la otra vez de manera muy puntual, no es hacer apología del delito, sino simplemente es atender a la historia en su justa dimensión, porque acuérdate que el pueblo que no conoce su historia pues está obligado a repetirla. Entonces no queremos por supuesto nunca más para la sociedad mexicana criminales de este nivel y por eso es que tenemos que ir a conocer el fondo de sus andanzas. Y pues recordando a Joaquín Guzmán Loera, hay que recordar que justamente fue en el 93, a unos meses del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Con ese pretexto es cuando el gobierno federal pues rompe la poca relación que ya había, porque ya existía una relación entre el cártel de Sinaloa con el gobierno federal y logra romper esa relación empujado por la presión social, sobre todo la presión mediática que se da por el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, que es una presión social y mediática que el propio Estado genera para poder lograr la captura de Joaquín Guzmán. Y por eso a Joaquín Guzmán, apenas a menos de 15 días de ocurrido el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, se le logra detener en la zona de Guatemala. Ahí es donde se le logra capturar. Había, por supuesto, información de inteligencia que refería que allí operaba el Chapo Guzmán entre la zona de Guatemala, entre Antigua, por ahí se estaba moviendo, organizando incluso desde ahí, desde Guatemala, el trasiego de drogas, porque habrás de recordar que una de las primeras rutas del narcotráfico que logró inaugurar Joaquín Guzmán Loera, que venía desde Colombia, la cocaína que venía desde Colombia y que la estaban pasando
por los puertos, por el Pacífico, por los puertos desde Colombia hasta Salina Cruz, Oaxaca, a Lázaro Cárdenas, Michoacán, o a Manzanillo, Colima, pues esa era una ruta que ya estaba muy vigilada por el gobierno federal, y Joaquín Guzmán Loera aprovecha su estadía en la zona de Guatemala para abrir una nueva ruta que es por el corredor centroamericano, partiendo precisamente desde Colombia en los límites con Panamá, después cruzar por ahí, bajar directamente hacia Costa Rica pasas a El Salvador, esquiva Nicaragua, por supuesto, llega a El Salvador, y de El Salvador llega a Guatemala, y esa fue la nueva ruta que estableció Joaquín Guzmán para el narcotráfico, que también le sirvió. Hay que recordar que Joaquín ha sido siempre así, un hombre que ha aprovechado todas las circunstancias. Entonces, cuando él se ve radicado en Guatemala, inaugura esa nueva ruta del corredor centroamericano, y una vez que ya está establecido ahí, es cuando el gobierno federal mexicano dialoga con el gobierno de Guatemala para lograr la captura de Joaquín Guzmán Loera, la que finalmente se concreta, te digo, a unos días después del asesinato del cardenal Posadas Ocampo. Fíjate que aquí hay algo bien interesante que yo he podido platicar, sobre todo con Jorge Carrillo Lea, quien ese entonces pues fungía y tenía parte de este CISEN, este Centro de Investigación y Seguridad Nacional, hoy convertido en el Centro de Inteligencia de México, o sea, realmente Centro Nacional de Inteligencia. En ese momento, de muchas pláticas que tuve con Jorge Carrillo Lea, ex general mexicano retirado, él decía que era el clásico cuélgate del alambre. En ese momento, imagínate tú en el 93 que están tratando de generar inteligencia estratégica para capturar en ese momento a un capo de talla mediana, ni siquiera grande, inclusive puedo decir que de talla chica. Y era justo capturar a este sujeto con contactos, y lo que hacían era pues prácticamente tener nada más estos conectes con el gobierno de Guatemala, intercambiar folios, en ese momento fax, y generar una ruta estratégica para capturar un capo. Él me explicó en su momento que justo para acercar y para obtener la captura o la entrega de Joaquín El Chapo Guzmán, ellos establecieron todo un protocolo alrededor de esa zona donde se entregó en la frontera entre México y Guatemala, para que uno, no llegaran cárteles rivales a querer matar al Chapo Guzmán; dos, para que no llegaran elementos de su propia organización a querer arrebatar el cuerpo de este sujeto; y la tercera, pues que se afianzara también algún tipo de rencilla o corruptela dentro de las organizaciones guatemaltecas, ya que el Chapo tenía ese indicio de que corrompía a cualquiera que quisiera atentar contra sus negocios. Y en este caso también dicen que en su momento brindó una suma considerable a los agentes que lo capturaron, diciéndole, pues este sueldo te va a beneficiar toda tu vida, pero en cambio, o a cambio de, libérame de esta entrega a las autoridades mexicanas. Es muy interesante ver cómo se gestó esto, y el Chapo no logra sortear esta fuga de las autoridades guatemaltecas, y lo entregan en el 93, como dices tú, a México, y pasa gran parte de su vida carcelaria en este penal de máxima seguridad de Puente Grande, que, como ya lo hemos dicho en episodios pasados, pues tú de ahí escribiste 2 grandes libros donde detallas justo las andanzas y las conversaciones que tuviste con criminales de talla nacional e internacional. Entonces, el Chapo llega a Puente Grande, en esta cárcel de seguridad en Jalisco, una de las, creo que más rígidas o de las más estrictas, pero que él convierte en un salón de eventos, Jesús, en un lugar donde se orquestaban las fiestas más grandes que quizás en mi pueblo y en tu pueblo se han visto. Llegaban mujeres de la vida galante, llegaban bandas inclusive musicales reconocidas a tocar dentro del penal para Joaquín El Chapo Guzmán. Ese es correcto lo que refieres, mi querido José Luis Montenegro, porque realmente cuando Joaquín Guzmán es extraditado, o repatriado, mejor dicho, desde Guatemala para México, luego que se hizo un gran trabajo de inteligencia, tú dices, lo que te platicaba el señor Carrillo Lea, es muy cierto, pero también hay que ver también la otra parte, y hay que ver también el contexto que se dio en aquel tiempo. Recordemos que en 1993 estaba recién entregado Teléfonos de México al grupo de empresarios que encabeza Carlos Slim. Carlos Salinas se lo entregó porque aparentemente Teléfonos de México era una empresa paraestatal inservible, y bueno, recién entregado Teléfonos de México, y el CISEN lo comenzó a ocupar con un personaje siniestro de oscura memoria como es Genaro García Luna, que entonces trabajaba para el CISEN. Recordemos que
Genaro García Luna entra al CISEN entre el 88 y 89 y una de sus labores principales fue estar atento a la conexión, como decía Carrillo Olea, colgar alambres en los teléfonos a través de las líneas de teléfonos de México que mantenía el predominio, como hasta hoy, el predominio de la telefonía nacional en México. Y él es justamente, García Luna, uno de los actores oficiales que participan con mayor intensidad en esa búsqueda, en esa localización del Chapo Guzmán en Guatemala. Entonces, ¿cómo? A través de la intervención de los teléfonos y a través del dominio completo de teléfonos de México, que para entonces Carlos Slim seguía poniendo a disposición de lo que era el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Entonces, no podemos pasar de alto eso para que luego encontremos a un Chapo Guzmán cuando es repatriado de Guatemala a México, que es encarcelado en la cárcel modelo que tenía el gobierno mexicano, modelo por férrea, por segura, que era la cárcel federal de Puente Grande, porque ni siquiera la cárcel de Almoloya, que fue el centro, el Ceferezo número 1, o que es el Ceferezo número 1, el primero que operó en todo el país, ni siquiera tenía las dimensiones de severidad como las que tenía la cárcel de Puente Grande, que es el Ceferezo número 2, Puente Grande, allá en el estado de Jalisco. Por eso se decide mandar al Chapo Guzmán a la cárcel federal número 2, que es la de Puente Grande, y ahí lo recluyen. Y como tú bien dices, José Luis Montenegro, el Chapo Guzmán, con su habilidad negociadora y con su poder corruptor, pues convirtió pronto, en muy pocos meses, convirtió la cárcel de máxima seguridad de Puente Grande pues en una fiesta prácticamente, como señalas perfectamente bien, en fiestas, en comelitones que ni en tu pueblo ni en el pueblo los han visto. Lo único que faltó, como decían algunos presos con los que platiqué durante mi estancia en esa prisión, lo único que faltaban eran los toritos de petate y los cohetes y los castillos para celebrar, y los santos incluso, porque siempre habría una ocasión para hacer una fiesta dentro de Puente Grande, porque el Chapo Guzmán se apropió de todo, de todas las estructuras de mando, se apropió de todo el control de la cárcel federal de Puente Grande, y comenzó justamente a través de un hilo conductor, mi querido José Luis. Esa corrupción comenzó como todo en algún lugar, y ese lugar fue el que comenzó corrompiendo al que era el director de custodia y servicios de seguridad dentro de la cárcel, el encargado de todos los celadores, que era en aquel tiempo Dámaso López Núñez, que posteriormente le ayudaría a fugarse de esa prisión y se haría parte o socio del cártel de Sinaloa. Está bien interesante esta parte de la historia. Vamos a hacer una pequeña pausa para que escuchen el bloque que preparamos para ustedes aquí en Mundo Narco, los secretos de la mafia. Y justo este personaje que bien comentas, Dámaso López Núñez, Jesús, se convertiría quizás en uno de sus mejores estrategas dentro del cartel de Sinaloa para Joaquín el Chapo Guzmán, e inclusive uno de sus hijos, Dámaso López Serrano, el mini licenciado como le apodaban, sería ahijado de Joaquín el Chapo Guzmán. Regresamos, no se despega aquí a Mundo Narco. Usted sabe mi comportamiento y eso para que me explique aquí al titular, para pues si yo no cumplo con los reglamentos, porque te has ido 2 veces, pues. Bueno, pero eso es otra cosa. No, pues ¿cómo es que otra cosa? Pues por eso son las medidas de seguridad. ¿Vale? No, la seguridad, yo no estoy diciendo que no hay seguridad. No. El 19 de enero del 2001, entre la ropa sucia y con la ayuda de empleados de la cárcel de máxima seguridad de Puente Grande, en el estado de Jalisco, Joaquín el Chapo Guzmán cruzó 6 controles internos y escapó, presuntamente en un carrito de lavandería, aunque otras versiones aseguran que iba vestido con un uniforme de la policía local y salió caminando del penal. Tras su primera fuga, Guzmán Loera no tardó en convertirse en el narcotraficante más buscado de México, aunque también en el capo más poderoso de los últimos tiempos. Mientras permanecía prófugo, el Chapo extendió su poderío a países de Europa, Asia e inclusive Oceanía. Durante ese periodo, también se reconfiguró el mapa criminal en México, pues la expansión del cartel de Sinaloa se logró gracias a la limpia de grupos rivales, como los Beltrán Leiva, los Zetas,
el cartel de los hermanos Arellano, Félix y los Caballeros Templarios. Mientras el gobierno de Estados Unidos ofrecía hasta $5 millones por su captura, la revista Forbes lo colocó en la posición 701 de los hombres más ricos e influyentes del mundo. El Chapo aprovechó cada día que estuvo fugitivo para perfeccionar sus métodos de trasiego de drogas. También fue el pionero en utilizar túneles que conectaban ciudades de México con las de Estados Unidos para transportar grandes cantidades de estupefacientes. De acuerdo con funcionarios mexicanos, el ex líder del cartel de Sinaloa contaba con un cuerpo de seguridad de 300 personas y, según cables filtrados por Wikileaks y firmados por la Embajada de Estados Unidos en México, el narcotraficante tenía entre 10 y 15 escondites a lo largo y ancho de la República Mexicana. Aquel hombre, de baja estatura, que en un principio fungió como chofer del capo Miguel Ángel Félix Gallardo, ascendió en el mundo criminal como pistolero y posteriormente como líder de su propio cartel. Sin pensarlo, se estaba convirtiendo en una leyenda, pero también en una incomodidad que le pesaría año tras año al gobierno mexicano. Regresamos a Mundo Narco, los secretos de la mafia. Estamos conversando acerca de Joaquín El Chapo Guzmán y cómo fueron estas capturas, recapturas e inclusive muchas de las fugas de este capo sinaloense en México. Decíamos antes de irnos a esta primera pausa, Jesús, que en el 93 justo capturan a Joaquín El Chapo Guzmán y lo meten o lo recluyen pues en una cárcel de máxima seguridad en este Ceferezo. Ceferezo es Centro Federal de Readaptación Social, así lo conocen en México, en el número 2, que está ubicado en el estado de Jalisco, en esta perla tapatía como le conocen. En el 93, fíjate que nada más para agregar un dato a lo que mencionábamos ahorita, estos centros penitenciarios fueron también diseñados por Jorge Carrillo Lea, este exsecretario, ex militar y exdirector del CISEN. De hecho, en las pláticas que he tenido con él, porque la comunicación es constante, él me ha explicado que justo estos penales tenían una especie como de sombrero electrónico. Entonces, lo que hacía ese sombrero electrónico era, en ese momento, para la época, estamos hablando de la década de los 90, donde la tecnología no era tan buena o no era la de punta, la que conocemos hoy día con redes sociales, dispositivos móviles, etcétera. En ese momento ese sombrero electrónico lo que hacía era impedir que entraran comunicaciones tanto en radios como en estos cables telefónicos que mencionabas, para que no hubiera una comunicación externa con los presos. E inclusive el piso de estos penales en la construcción muy subterránea tenía sensores de movimiento como los hay en las cárceles de Estados Unidos, para que no intentaran justo hacer algunos túneles por debajo de estas construcciones y lograran un escape, digamos, por debajo de la tierra. Digo, nada más son algunos datos que mencionó en su momento Jorge Carrillo Lea, que quiso compartir. Y regresando justo al punto de la conversación, para que no piense que estamos yendo de arriba para abajo, mencionabas tú a un personaje clave que durante su reclusión en Puente Grande, en Jalisco, el Chapo pues cooptó, adoptó y lo hizo prácticamente suyo, a su modo, a su manera, con los incentivos económicos que daba. Y sobre todo yo creo que hubo una conexión bastante interesante entre el Chapo Guzmán y Damaso López Núñez, a quien después apodarían el licenciado, este jefe de seguridad del penal de máxima seguridad, Jesús. Sí, es correcto, José Luis. De hecho, el apodo de Lic, como le llaman, o el licenciado, pues es un apodo que le pone el propio Chapo Guzmán a Damaso López Núñez, porque Damaso López Núñez en aquel tiempo, pues era el licenciado Damaso López Núñez, así firmaba y así firmaban los oficios. Entonces, él era el encargado de toda el área de seguridad de la cárcel de Puente Grande, y así es como se refería siempre el Chapo Guzmán a Damaso López, como el LIC. Por eso LIC, la abreviatura del licenciado, LIC. Así es como le decía, el LIC. Y entonces en ese trato, en esa relación, en esa familiaridad, fue como Joaquín Guzmán pudo sobornar, dado su generosidad criminal, pudo sobornar al licenciado, lo tuvo de pronto a su alcance, le pagaba lo que quisiera,
con el afán de quitar ese abanico electrónico que cancelaba las señales de telecomunicaciones. Y eso es lo que hacía. Primero, el Dámaso López Núñez, atendiendo las recomendaciones o las peticiones del Chapo Guzmán, le suspendía por un momento el abanico de protección para que no salieran las ondas de radio, las ondas telefónicas. Lo suspendía por un momento y era cuando el Chapo Guzmán podía hacer sus llamadas a través de teléfonos celulares que el propio Dámaso López, a través de su gente que trabajaba de custodios, pues le hacían llegar al Chapo Guzmán. Después el Chapo Guzmán vio que era necesario corromper al director y llega y corrompe al director de la cárcel federal de Puente Grande y corrompe a todo el personal, de tal forma que el que llevaba prácticamente los controles dentro de la cárcel de Puente Grande, pues era el Chapo Guzmán, era el que decidía qué comía, él era el que decidía qué comían todos los presos, él era el que decidía de cuáles eran las actividades de cada uno de los módulos, él era el que permitía que hubiera visitas o no visitas, él era el que decidía finalmente todo lo que había dentro de prisión. Y una cosa bien importante, el Chapo Guzmán se ganó el cariño de todos los presos de la cárcel de Puente Grande por un solo hecho, que durante los fines de semana permitía, y a costa de su erario particular, ingresaban grandes cargamentos de comida, de bebidas, de todo tipo, bebidas de todo tipo, embriagantes y no embriagantes, de comida. No metía, lo que sí no hay registro es que haya permitido que se drogaran dentro de la cárcel, pero sí permitía la cerveza, permitía los alcoholes, permitía los vinos diversos. Entonces, eso más la comida, y aparte, el Chapo Guzmán también con un grupo muy específico de grandes narcotraficantes dentro de la cárcel, pues se permitía el lujo del paso de algunas mujeres. Y eso era lo que hacían, la fiesta, las comelitonas, y siempre habría, como te decía, siempre había una ocasión para celebrar. El santo de alguien, el cumpleaños de alguien, el matrimonio de alguien, todo. Así, hasta que el Chapo Guzmán, pues un día simplemente, como dice la canción de los Tigres del Norte, que la jaula, aunque sea de oro, pues no deja de ser prisión. Y finalmente se cansa, el Chapo Guzmán se cansa de estar en la prisión y decide salir, y es cuando le encomienda a el LIC, a Dámaso López Núñez, que vea la forma de negociar con el gobierno federal su salida. El LIC ve que no hay posibilidad de que salga judicialmente absuelto de los procesos, y entonces es cuando opta el Chapo Guzmán por buscar la forma de salir, pues de manera ilegal, de fugarse. Pero no se fugaría en el carrito de lavandería, como dice la historia oficial, sino que se habría de fugar por la puerta principal. Esa es la versión que te iba a preguntar, porque justo era la controversia que el 19 de enero de 2001 hablan, aquí tengo mis apuntes, de las 21:15 horas, el capo se encontraba en esta celda y fue cuando este señor, Leonardo Beltrán Santana, tú recuerdas bien, este director del penal de Puente Grande, pues dice que no está el Chapo Guzmán en su celda, y justo ahí existe esta versión, ¿no? Que cruza 6 controles internos y escapa en un carrito de lavandería, y otros más dicen que se le proporciona un uniforme de la policía justo, no sé si local o de la propia cárcel, y sale caminando el penal, o sea, sale como cualquier otro celador de ahí, sin que alguien le diga nada, ¿no? O sea, es parte de también lo que han comentado algunas series y han quedado como por sentado esa escena, ¿no? El Chapo vestido de policía sale caminando, todo el mundo buscándolo, que el carrito de lavandería, pero realmente sale a pie y sale bajo la complicidad, pues, de todas las autoridades de la cárcel. O sea, de hecho el director del penal salió hace poco, en el año 2010, después de que le fincaron responsabilidades por este hecho. Pero a ver, estamos hablando del año 2001, ya era una cárcel pues de máxima seguridad, tenía todos los elementos, había un poco más avance tecnológico, y este sujeto escapa a todas luces sin que nadie se dé cuenta. Eso me parece a mí inaudito. En ese momento los que escuchamos la noticia, o los que pudimos saber más o menos qué había ocurrido, pues era bastante irónico y bastante ingenuo creer que el Chapo había elaborado un plan tan tonto como salir en un carrito de lavandería y llegar hasta la puerta del penal y huir en un automóvil, ¿no? No sé tú qué opinas, Jesús. Eso a mí me parece inaudito. Y hablaba justo, yo creo que de lo que
yo creo que eso marca un precedente en la administración que venía llegando. El expresidente Vicente Fox Quesada, el cambio, la alternancia, la transición política, llegó la democracia y un año después de su gestión se le escapa uno de los grandes capos de la droga en el país. Así es, José Luis, como te digo, el narcotráfico no lo podemos entender nunca lo vamos a poder entender sin considerar el entorno político y social. Y hay que recordar que justamente corría ya para entonces, él estuvo preso desde el 93, junio desde el 93, ahí en la cárcel de Puente Grande, y pues llega de repente un enero del 2001 y ya el Chapo Guzmán estaba muy cansado. En México había habido una transición política, había perdido las elecciones presidenciales el hegemónico Partido Revolucionario Institucional y había llegado el oposicionista Partido Acción Nacional con una oferta de cambio. Llegó el gobierno de Vicente Fox con una oferta de cambio que quedó a deber a todos los mexicanos, pero esa es otra historia. Llega con una oferta de cambio, de transformación, y esa oferta de cambio con los funcionarios nobles que llegan en ese gobierno, pues creo que son chamaqueados de alguna forma por el propio Chapo Guzmán, porque el Chapo Guzmán desde la cárcel, cuando decide fugarse, pues como tú dices, él nunca pensó en jugarse un albur tan importante como en el que pendía su propia vida y su libertad, dejarlo a la suerte de un carrito y esconderse. No, el Chapo siempre ha sido en todas las que juega, todas va ganándolas, por supuesto. Y en este caso no lo iba a dejar así, de ese tamaño. El caso es que decide, y a través de la negociación del propio Dámaso López Núñez, se contacta al que era titular de la oficina de la presidencia de Vicente Fox. En aquel tiempo era el que hoy es gobernador de Sonora. En el 2020, estamos en el 2022, de lo que era Alfonso Durazo Montaño. Durazo Montaño es el que negocia directamente con el secretario de Seguridad del Estado, de Seguridad Pública Federal, que era el que hoy es fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y ellos mismos acuerdan, junto con Genaro García Luna, quien era titular de la AFI, acuerdan aplicar un plan para la liberación inmediata de Joaquín Guzmán Loera. Cuando esto recae en las manos de Genaro García Luna deja de lado las decisiones que puedan tomarse desde la presidencia a través de Alfonso Durazo Montaño o desde la Secretaría de Seguridad a través de Gertz Manero, y él toma las riendas de la negociación directa con el Chapo para sacarlo de la cárcel. Así, García Luna negocia directamente con Dámaso López Núñez. Hay un monto de cobro que le establece, todavía no se ha establecido de cuánto fue el monto, pero lo que sí se queda establecido es que el Chapo Guzmán, el día de su fuga, él le instruyen para que se dirija directamente lo lleven a la enfermería por un supuesto dolor de cabeza, y ahí esperaría instrucciones nuevas. Para esto, el titular de la AFI, Genaro García Luna, ordenó un operativo relámpago e inmediato para revisar las supuestas instalaciones de la cárcel, para hacer una supuesta revisión de instalaciones de la cárcel, y en ese momento ingresan entre 170 y 200 elementos de la Agencia Federal de Investigaciones. Todos entran uniformados, comienzan a revisar las celdas, todos los presos son sometidos, pero hay un preso que no está dentro de su celda, y ese es Joaquín Guzmán Loera, que se encuentra en la enfermería. Hasta ahí alguien le pide que se quite el uniforme de preso y se ponga un uniforme de la Agencia Federal de Investigaciones, y así es como sale por la puerta principal, sale caminando entre la fila de los otros elementos de la Agencia Federal de Investigaciones que habían llegado para hacer la supuesta revisión a la cárcel, y el Chapo Guzmán es sacado y es llevado. Después Dámaso López Núñez, ya cuando sale de la cárcel el Chapo Guzmán vestido de policía, vestido de elemento de la AFI, el Chapo Guzmán, Dámaso López Núñez es el que lleva al Chapo Guzmán hasta el aeropuerto de la Ciudad de México, de la Ciudad de Guadalajara, y ahí en el aeropuerto de la Ciudad de Guadalajara es cuando lo traslada en un vuelo particular hasta Sinaloa. Entonces, ahí es, después para esto, Genaro García Luna es el que recibiría la denuncia de la fuga del Chapo, y es el que se encargaría de crear el mito de que se escapó a través de un carrito de lavandería, y es el que procesa a una gran cantidad de funcionarios, de trabajadores
del ceferezo número 2 de la cárcel de Puente Grande, y es el que lleva la mentira histórica de decir de que el Chapo Guzmán se fugó escondido en un carrito de lavandería cuando él mismo fue el que lo sacó. Jesús, vamos a hacer una segunda pausa para este episodio de Mundo Narco, los secretos de la mafia. Estamos hablando de Joaquín El Chapo Guzmán. Es imposible abarcar toda la vida, obra, carrera criminal, nexos, corruptelas de este capo sinaloense. Insisto, nos podríamos llevar 50 episodios, 100, 200 hablando de este sujeto que no para de qué hablar. Volvemos aquí a Mundo Narco para seguir hablando de El Chapo Guzmán. ¿Se escucha? Hay un hoyo en la regadera. Hay un hoyo en la regadera. Afirma en la coladera de la regadera. Hay un hueco, pero al parecer está tapado del otro extremo. El de la regadera no, pero ya pasamos y está tapado abajo. Estos son 5 datos de las fugas y capturas de Joaquín El Chapo Guzmán. Número 1. En el primer escape del Chapo Guzmán del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, hubo más de 70 personas involucradas, entre ellas 15 servidores públicos que cuidaron que el vehículo de la lavandería ascendiera 3 niveles, recorriera por varios puntos de vigilancia y llegara hasta el estacionamiento para su extracción. Número 2. Luego de haberse mantenido prófugo por más de 13 años, Joaquín Guzmán fue recapturado el 22 de febrero del 2014 en un hotel de Mazatlán, Sinaloa. Él, según las autoridades, asistió a una fiesta en aquella ocasión. Iba acompañado de Emma Coronel Aispuro, su actual pareja sentimental, así como con sus 2 hijas gemelas. Las autoridades tardaron meses en dar a conocer esa información. Desde entonces, Coronel fungía un papel importante dentro de la organización criminal. Número 3. El 11 de julio del 2015, el Chapo Guzmán escapó nuevamente de una prisión de máxima seguridad. Se trataba de la cárcel del Altiplano, ubicada en el Estado de México. La fuga se efectuó luego de que el capo lograra salir por un túnel de 1.5 kilómetros que conectaba el baño de la celda con una casa de seguridad improvisada. Al realizar el primer recorrido, las autoridades confirmaron que el túnel contaba con elementos logísticos de ingeniería y financieros muy grandes, de alta tecnología. La persona que elaboró el túnel, según el gobierno de México, tuvo acceso a los planos de construcción de la prisión. Número 4. Menos de 6 meses después de su captura, el Chapo fue aprehendido el 8 de enero del 2016 en la ciudad de Mochis, en Sinaloa. Guzmán Loera fue atrapado por tropas de la Infantería de Marina durante un operativo en el que resultó herido un infante de Marina. Además, 5 asociados del Chapo perdieron la vida. El capo sinaloense fue detenido junto a 5 personas. Número 5. En un hecho inusitado, México extraditó el 20 de enero del 2017 a Joaquín El Chapo Guzmán a los Estados Unidos, tras una batalla legal que sus abogados dieron por casi un año. Nada impidió que el capo sinaloense viviera uno de los mayores temores de cualquier narcotraficante, entre ellos el colombiano Pablo Escobar, e inclusive Rafael Caro Quintero o Miguel Ángel Félix Gallardo. Ambos, aún con vida, purgar una condena del otro lado de la frontera. Regresamos a Mundo Narco, es el último bloque, estamos hablando de Joaquín El Chapo Guzmán. Las capturas, recapturas, cómo se está reconfigurando, cómo se reconfiguró el mapa criminal en México. Ya decías tú, Jesús, que en el año 2001, cuando se escapa en aquel día de enero que finalmente Damaso López Núñez sale del penal de Puente Grande y se une a las filas del cártel de Sinaloa ya medio consolidado. Recordarás que en el año 2001 también, justo cuando sale el Chapo Guzmán, se orquesta una reunión casi ipso facto. Esto era parte de las negociaciones del cártel de Sinaloa para expandir más su territorio, y hace un cónclave
con las organizaciones delictivas de ese momento. Me refiero aquí se reúne con el Mayo Zambada, quien era su principal socio, se reúne con el Cártel de Juárez bajo el mando de Vicente Carrillo Fuentes, con los hermanos Beltrán Leiva, con los Valencia, el Cártel de los Amezcua, pero no se reúne con dos organizaciones que era el Cártel de Golfo, con Osiel Cárdenas Guillén a la cabeza, y con los hermanos Arellano Félix. Y esa reunión justo se efectúa para consolidar lo que ellos llamarían la federación de estos cárteles de la droga. En ese momento los cárteles todavía estaban de alguna manera unidos o tenían una relación cordial entre todas las partes. No existía esa violencia que hoy conocemos y que fue más cruenta durante el sexenio de Felipe Calderón 2006-2012, pero se crea una nueva forma de hacer crimen, una nueva dinámica criminal en el país con esta alianza, justo repartiendo territorios clave para que cada uno manejara ciertas zonas del país, pero con esta anuencia, Jesús, con esta venia, con esta pax narca, si lo queremos llamar así, en los que cada uno movía su droga, inclusive se cobraban algunas rentas si pasaba por territorio de los Amezcua, o si tenía el aval del Mayo Zambada, bueno, pues pasaba por los territorios que ellos controlaban. Ahí se consolida una nueva forma de hacer criminalidad en México. Así es, José Luis, cuando el Chapo Guzmán se encuentra por fin en libertad con la ayuda de Dámaso López Núñez, no hay que olvidar la generosidad del Chapo Guzmán, siempre lo va a acompañar hasta el final, porque a Dámaso López Núñez, en agradecimiento por los servicios recibidos al haber orquestado su fuga, pues no nada más le paga, sino que lo hace parte del cártel de Sinaloa. Y recordemos que es cuando le entrega el territorio de Nayarit, como si fuera una zona de conquista, le entrega el territorio de Nayarit para que allí establezca su propia organización criminal y para que esa organización criminal pueda realizar sus propias actividades de trasiego de drogas, siempre muy de la mano del cártel de Sinaloa. Ahí es cuando el cártel de Sinaloa se desprende, prácticamente es la primera decisión que se da dentro del cártel de Sinaloa, y nace el cártel de los Dámaso. El cártel de los Dámaso, que bueno, estaría conformado por Dámaso López Núñez, por su hijo Dámaso López Serrano, el Minilic, y también por Edgar Beitia, el Diablo, que era el fiscal de Nayarit, que llegaría luego a ser el fiscal también de Nayarit. Cuando nace esta agrupación y que Joaquín Guzmán en la libertad buscaba la forma de organizarse, Joaquín Guzmán siempre fue de pensamientos ambiciosos, y él aspiraba a mantener el control en México, como en alguna ocasión vio que lo mantenía el control en Colombia su amigo Pablo Escobar Gaviria, y a la usanza, a la simulación de Pablo Escobar Gaviria, el Chapo Guzmán quiso crear una organización de cárteles en todo el territorio mexicano. Por eso es cuando lanza la iniciativa para que se conforme la famosa federación, y es cuando da precisamente paso a la integración de un solo cártel, con todos los cárteles existentes que había, excepto el cártel de los Arellano Félix, con quien siguió manteniendo una gran diferencia por el asesinato aquel del que platicábamos, del Rayo de Sinaloa, y también no se logró concretar con el cártel de Osiel Cárdenas, el cártel del Golfo. Entonces, fuera de ahí es cuando el Chapo Guzmán comienza a organizar a todos los narcotraficantes. Esto también hay que considerar y hay que ver el contexto político. Aquí también detrás de todo esto estuvo ya Genaro García Luna empujándolo a hacer esa negociación, porque luego llegaría, cuando llega justamente el gobierno de Felipe Calderón con el Chapo Guzmán, pues García Luna es el que le pide que integre un solo cártel para poder trabajar, para no estar negociando con diversos grupos, con diversas células, y es cuando nace la federación. Y aquí hay que aclarar una cosa, mi querido José Luis, no es lo mismo la federación y la gerencia. La federación era la unión del cártel de los Arellano Félix, del cártel de Sinaloa, con el cártel de los Valencia y el cártel de los Amezcua. Y el cártel de Juárez también. Esa era la famosa federación, pero también la que integraba la unión entre los Dámaso con el cártel de Sinaloa y el cártel de los Beltrán Leiva, esa es la que se conoce como la gerencia, que a resumidas cuentas y en una estructura de mando estaba primero la gerencia y luego estaba la federación. Es decir, se tomaban acuerdos entre el cártel de Sinaloa, el cártel de los Beltrán y el cártel de los Dámaso, para esos acuerdos bajarlos posteriormente a los otros cárteles que eran socios, como el de los Amezcua, los Valencia o el de Juárez. Entonces ahí es donde el Chapo Guzmán comienza a crear
una estructura piramidal para tratar de controlar todo el narcotráfico en México, y esto, por supuesto, aplaudido y alentado desde el gobierno federal por Genaro García Luna, que ya para entonces se había convertido también en secretario de Seguridad Pública, y por supuesto, aquí tiene un papel fundamental el que el presidente de la República, el presidente Felipe Calderón, pues sabía precisamente de todos estos movimientos. Totalmente. Fíjate que me voy a regresar un poquito del año 2000, cuando sale el Chapo Guzmán 2001, dice, bueno, ¿yo qué voy a aportar? Mucha gente de los cárteles de la droga le preguntaba, bueno, ¿tú qué vas a aportar si ya fuiste capturado, llevas muchos años o o purgaste muchos años esta presunta condena en la cárcel? ¿Qué vas a aportar tú si el Mayo Zambada tiene propiedades, tiene contactos, tiene diversas rutas de trasiego de drogas? Los Amezcua tienen lo mismo, el cártel de los Valencia también. Es decir, él estaba prácticamente pues con una mano adelante y otra atrás, como decimos en México, y él dice y propone sobre la mesa, yo les voy a otorgar en ese momento la protección, el aval, los contactos del gobierno del entonces presidente Vicente Fox Quesada, para que también se ataquen directamente a dos organizaciones, a los hermanos Arellano Félix y a Osiel Cárdenas Guillén, que era el líder del cártel del Golfo, en quien el Chapo Guzmán no confiaba. Entonces el Chapo Guzmán pone sobre la mesa también ese aval y esa protección, gracias a que justo a los contactos de la entonces Agencia Federal de Investigaciones, la AFI, liderada por Genaro García Luna, y otros tantos políticos mexicanos de alto nivel que el Chapo Guzmán pudo corromper. Y ahí tú mencionabas ya algo bien interesante, Jesús, que justo el Chapo sale de la prisión, empieza a afianzar el tema de la gerencia, el tema de la federación, y es ahí yo creo que los años más poderosos de Joaquín el Chapo Guzmán, porque logra expandir este poderío a países que nunca había él pensado que podía llegar, ¿no? Estamos hablando de países de Europa, de Asia, inclusive en Oceanía, y durante ese periodo pues se reconfigura el mapa criminal en México, ya lo decíamos, con la expansión del cártel de Sinaloa, y también ya empieza en ese 2006, cuando llega Felipe Calderón Hinojosa a la presidencia de México, una ruptura nuevamente de los cárteles de la droga, porque a 11 días, tú lo sabes perfecto, de haber asumido el cargo, el presidente de México lanza un operativo grandísimo de, me parece, 5,000, 6,000 elementos, que los manda a su natal Michoacán para que empiece esta lucha contra el narcotráfico. Entonces empieza ya esa ruptura y empiezan también los cárteles de la droga a dinamitarse, que los especialistas y bueno, pues prácticamente todos los que nos dedicamos al tema de narcotráfico, a la cobertura, sabemos que cuando le pegan a una organización criminal, esta no se elimina por completo. Lo que pasa es que se dinamita. Entonces cuando tú le pegas a una organización, se crean 3 o 4 de líderes que quieren adoptar o quieren arrebatar ese territorio que habían ganado, y entonces es una especie de figura mitológica, ¿no? O monstruo mitológico que le cortan la cabeza, pero le salen 10 más. Entonces ahí empieza a gestarse esta dinámica criminal nueva, Jesús, con la llegada del presidente Felipe Calderón, y surgen también nuevas complicidades, nuevos políticos a los cuales se corrompe. Hablan de Juan Camilo Muriño, que por ahí era secretario de Gobernación, se habla inclusive de los propios hijos de Vicente Fox, del propio Vicente Fox, de Genaro García Luna, del propio Felipe Calderón. Por ahí hay otros secretarios de Gobernación como Francisco Blake Mora, que tuvieron trágicos finales, pero había ya más juego político en el cual el narco estaba cada vez más involucrado. Así, ahí es cuando comienza a aparecer ahora sí el Estado corrupto como factor principal para el fortalecimiento del narcotráfico en México. Y las condiciones estaban dadas, mi querido José Luis, todo estaba dado, teníamos una expansión, un crecimiento exponencial de los grupos del narcotráfico, tanto en su trasiego de drogas desde México a Estados Unidos y a otras partes del mundo, como en el reclutamiento de nuevos activos para su empresa criminal. Entonces, a esto le sumamos que aparece un Estado corrupto, corruptible y corruptor también a la vez, pues esto hace que se dé más fácilmente el crecimiento del cártel de Sinaloa principalmente. Por eso vemos cómo el cártel de Sinaloa de repente comienza a aparecer con células operando en Holanda, en Alemania, en Francia, en España, en el norte de África, incluso
incluso en el sureste asiático. Y vemos cómo de repente, y deja tú ya la presencia expansiva que también tiene en Estados Unidos. Y entonces es cuando vemos un cártel globalizado, un cártel que está presente en todo el mundo, donde lo mismo trafica cocaína hacia China, que de China trae armas para México, o trafica cocaína desde México, desde Colombia, México, hasta la India, y de la India trae precursores químicos para la elaboración de metanfetaminas. Entonces aquí vemos a un grupo criminal, pues, como nunca se había visto. Y esto, por supuesto, que habrá de dar pauta para seguir analizando cómo luego este grupo criminal tan grande se tiene que fraccionar precisamente para alcanzar su sobrevivencia. Jesús, se nos está acabando el tiempo en este tercer episodio. Nada más me gustaría matizar que justo cuando, agregar a lo que comentas tú, que justo cuando el Chapo Guzmán está prófugo, perfecciona estos métodos de trasiego de drogas, ¿no? Ya lo mencionabas tú. Y también creo que es uno de los pioneros en utilizar estos túneles que conectaban ciudades de México con Estados Unidos para transportar estos cargamentos gigantescos de estupefacientes. Y también agregar otra cosa, por ahí varios archivos que se filtraron en ese momento, en esos años, hablaban de que, imagínense ustedes que el Chapo Guzmán tenía un cuerpo de seguridad de 300 personas. O sea, era un sujeto que para ese momento ya era, según la DEA, el hombre más poderoso de todos los tiempos, y según la revista Forbes, uno de los más millonarios e influyentes del mundo. Entonces era una etapa en la que el Chapo vivió, yo creo que su apogeo, su clímax, inclusive también decían que tenía entre 10 y 15 escondites a lo largo de la República Mexicana. Me parecen pocos, pero esa era como parte de lo que se vivía en ese momento y lo que el Chapo Guzmán representaba. Y yo lo escribí en algún momento en un artículo, decía yo, el Chapo Guzmán, la incomodidad del gobierno mexicano. Se convirtió en eso y después se convertiría pues prácticamente en una leyenda. Jesús, se nos acabó el tiempo en este episodio de Mundo Narco, pero no sé si quieras agregar algo para ir matizando estos puntos. La verdad es que es un placer y un deleite platicar contigo, amigo. No, hombre, al contrario, amigo, la verdad es que estoy extasiado. Pero sí, un punto importante que gracias a... Bueno, no gracias, debido a la visión del Chapo Guzmán, pues es que también se van modificando también las formas de mandar droga hacia el extranjero. La forma rudimentaria de mandar drogas, pues era escondida, ya lo dijo en algún momento los Tigres del Norte en su corrido, en las llantas de los vehículos que pasaban marihuana, luego cocaína, pero después eso quedó, por supuesto, obsoleto, y al Chapo Guzmán y sobre todo al ingenio del Güero Palma le debemos que se hayan modernizado las técnicas de esconder la droga, que fueron desde meterlas en pedazos de carbón, en fruta, que la perforaban y metían la droga. Incluso te acordarás aquel episodio de cuando hacen una fábrica de chiles y en los chiles metían las drogas para mandarlas a Estados Unidos. O sea, y que había además submarinos, porque hay que recordar que el Chapo Guzmán, el cártel de Sinaloa, le compra al gobierno sandinista de Nicaragua, el que encabeza Daniel Ortega hoy, le compra 2 submarinos viejos que le había dejado por ahí la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de aquellos años, y el Chapo Guzmán los pone en circulación, y entonces hay dos submarinos exsoviéticos que recorren todavía las costas desde Colombia hasta alguna parte de Estados Unidos, y eso se lo debemos justamente al Chapo Guzmán. Y son cosas que son aportadas justamente por el ingenio de estos narcotraficantes. No quiero sonar igual del tema de la apología del delito, pero me parece que es parte del ingenio mexicano y que lo mal utilizado e implementado en estas prácticas delictivas, en estas prácticas criminales. Jesús, muchas gracias por este episodio, por este tercer episodio aquí en Mundo Narco, los secretos de la mafia. Recuerde, por favor, seguirnos en nuestras redes sociales en Mundo Now, y también recuerde que si les gustó este episodio pueden repetirlo en las plataformas de Spotify, iHeartRadio, Amazon Music o Apple Podcast. Nos escuchamos en el próximo episodio de Mundo Narco.